Hola, Sid Roth aquí. Bienvenidos a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado estuvo cara a cara con el asesino de su padre y no solo lo perdonó, sino que también recibió una bendición paternal de él. Parece imposible. Nada es imposible para Dios. A continuación, he pensado por mí mismo en todas las áreas de la vida, excepto en una. No sabía nada, hasta que descubrí un ámbito donde la verdad no es lo que parece. Un reino donde la verdad se convierte en realidad. He pasado más de 50 años investigando el mundo de lo sobrenatural. Cada momento ha conducido al evento principal. Millones de judíos serán salvados en todo el mundo. El deseo del corazón de Dios es que todos crean para que ninguno perezca. A eso se le llama la mayor gloria. ¿Tú lo crees? Bienvenido, Espíritu Santo. Ven y fluye. Mi invitado, Charles Karuku, creció sin padre y en la pobreza total. Su padre fue asesinado mucho antes de que él naciera. Su infancia estuvo llena de ira desde una edad temprana. Charles, explícalo con detalle. Estaba muy enojado porque 6 meses antes de mi nacimiento, mi papá fue asesinado cuando tenía 32 años. No teníamos comida suficiente, no teníamos ropa. ¿En qué país te encontrabas? Eso fue en Kenia. De acuerdo. Así que teníamos muy poca comida, muy poca ropa. No tenía zapatos ni ropa interior, cosas que todo niño debería tener. No tenía nada de eso. Así que crecí en ese tipo de pobreza y sabía que alguien, no muy lejos de donde yo vivía, era el responsable de la muerte de mi padre. Eso trajo mucha confusión y trauma a mi vida. Y crecí muy enojado, me involucré en las drogas, empecé a fumar. Y recuerdo que un día amarré una soga en las vigas de la casa para tratar de acabar con mi vida. Y ese fue el momento en que me di cuenta que algo tenía que cambiar. Necesitaba esperanza. Y fue en medio de todos esos momentos de desesperación que Jesús entró en mi vida. Entregué mi vida por completo, arrodillándome en el suelo junto a mi cama, y le entregué mi vida a Jesús. Y ese fue el comienzo de un viaje de transformación. En el año 2013 hubo un momento donde estabas cara a cara con el asesino de tu padre. ¿Cómo lograste regresar a Kenia? Cuéntame esa historia. Llegué a Estados Unidos en 1997 y para ese entonces con un asunto pendiente. Pero mientras caminaba con el Señor, escuchando su espíritu, comencé a sentir convicción. Y recuerdo una película que se estrenó, creo que fue en el año 2003, a punta de lanza, que hablaba de Steve, el hijo del hombre que fue asesinado por un líder tribal en Ecuador en los años 50. Vi esa historia y me recordó mucho a mí mismo. Steve me recordó a mí que puedo ir y arreglar las cosas con el hombre que mató a mi padre. Y recuerdo algo que Steve dijo. Nada de esto sería posible sin la cruz de Jesús en medio de esta relación, así que comencé a comprender por completo esta palabra sobre perdón, reconciliación y liberación. Y supe que faltaba algo. Así que, en 2013, emprendí un viaje. Lo llamo el viaje de 40 años, de regreso a África.
para encontrar al hombre que había matado a mi padre. ¿Y cerrar ese asunto? Para cerrar ese asunto, recuerdo haber entrado y mi madre estaba muy asustada porque este hombre había asustado a todos y nadie quería hacer justicia. Y recuerdo haber entrado manejando hasta su casa alrededor de las 9 de la mañana. Llamé a la puerta y salió su esposa. Ella no me reconoció, así que me presenté ante ella como el hijo de mi padre. Él me reconoció por asociación, pero también sabía que era estadounidense. Ya llevaba viviendo aquí unos años. Se asustó tanto que no quería salir. Y le dije a él, yo vengo en paz. Así que entró caminando. Para entonces el hombre ya tenía 90 años, estaba ciego, tenía diabetes, probablemente le quedaban solo 2 años de vida, porque murió poco después. Y me estrechó la mano, pero él no pudo reconocerme porque no podía verme. Empezó a tocarme la cara, intentando conectar conmigo mientras me tocaba. Y le hice la pregunta difícil. ¿Cómo murió mi padre? Y empezó a dar explicaciones, pero no admitió que él lo hizo. Así que hablé rápidamente y dije, vengo en paz. No vine a pedir nada que pudiera causar problemas a nadie. Solo vine por paz. Y metí la mano en mi bolsillo. Tenía 10,000 chelines kenianos. Era mucho dinero. Eran como $100, pero en ese tiempo, y ahora sigue siendo mucho dinero. Tomé ese fajo de billetes, se lo puse en la mano y le dije, vengo en paz y quiero bendecirte. Pero también quiero pedirte que me des una bendición de padre. Al decir eso, él se quebró y empezó a llorar. Me arrodillé justo debajo de él y pude tener sus lágrimas cayendo sobre mí. Y me pronunció todas las bendiciones existentes del cielo. Quiero que regresemos al año de 1994. Sí. Tuviste una visión. Descríbela brevemente. Acababa de llegar de una reunión con el Dr. Maurice Cerulo, quien es mi padre espiritual. Correcto, lo he entrevistado. Sí. Él ahora está en el cielo. Yo estaba ardiendo. Él nos impuso las manos y oró por nosotros. Yo estaba ardiendo. Volví a casa, empecé a tener sueños. Y en un sueño de 1994, tenía 23 años y recuerdo que vi como 1,000,000 de lunas, 1,000,000 de soles, 1,000,000 de estrellas. Era muy brillante. Pero después empezó a llover en esta habitación. Y esta habitación era enorme con unas 250,000 personas. Eso es lo que podía imaginar. Y ninguna persona parecía keniano. Los kenianos son todos negros. Pero esta habitación era blanca, marrón, negra, y pude ver que esto no era Kenia, esto era algo más allá afuera. Y le dije a Dios, ¿qué está pasando? En el sueño, él dijo, la voz que me respondió dijo, este es un avivamiento que estoy enviando, y quiero que vayas y seas parte de él. Le pregunté al Señor, ¿qué país podría ser este? Pensé que era Países Bajos porque amaba Países Bajos en ese momento, pero entonces el Señor dijo, es Estados Unidos de América. Y quiero que vayas allí y seas parte del avivamiento que voy a enviar. Así que no tenía nada en ese momento, no tenía ni un centavo para ir al siguiente pueblo en autobús. Y ahora Dios me decía, ve a un país donde no tenía visa ni pasaporte y ni siquiera sabía cómo conseguirlos. Pero recuerdo que llegué y me convertí en profesor de secundaria. En 1996, un día fui caminando a la oficina del director. Le dije, ya no aguanto más. Pues lloro cada vez que voy a tocar la pizarra para enseñar a mis alumnos.
Ni siquiera puedo contenerme en clase. Siento el llamado a salir del país y seguir ese llamado de Dios que me dio en 1994. Y ahí mismo dejé mi trabajo en ese lugar y regresé a mi ciudad natal. Y le dije a mi mamá y a mi familia, me voy a ir a Estados Unidos. Me dijeron, ¿estás loco? Tienes que quedarte aquí y asegurarte de poder terminar tu trabajo. Y recuerdo que vendí lo que necesitaba, gasté todo el dinero que tenía, recibí un poco de ayuda de mis amigos y vine a Estados Unidos sin un boleto de retorno, con $200 en el bolsillo, sin saber siquiera dónde pasaría la noche. Y el resto es historia. Cuando realmente descubriste algunas de las cosas que él logró. Pero cuando regresemos, el hijo de Charles, Israel, estará con Charles. Israel era un adicto a las drogas sin esperanza, es decir, de verdad que era un drogadicto desesperanzado. Y de manera sobrenatural fue completamente liberado de las drogas y también sobrenaturalmente comenzó a operar en milagros asombrosos. Vuelvo enseguida. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Seth Roth sobre el nuevo hombre, mencionado en Efesios 2:15. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. El cuerpo del Mesías estará incompleto hasta que estos dos grupos se conviertan en uno. Seth Roth ha sido un pionero en ayudar a la Iglesia a redescubrir lo que la Iglesia primitiva entendió sobre sus raíces judías y caminar en el poder sobrenatural de Dios. Por medio de este libro, entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera Iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Seth Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Para envíos fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de manejo y envío. Entra a esobrenatural.com. Hazlo hoy mismo. Experimenta liberación permanente de ataduras mentales, emocionales y demoníacas con el libro de David Diga Hernández, Espíritu Santo, el que rompe las ataduras. El evangelista y autor de bestsellers, David Hernández, comparte más de 20 años de experiencia ministerial dedicados al Espíritu Santo, la oración y la guerra espiritual. En este libro, revela cómo miles han sido liberados de ataduras demoníacas al comprender el poder del Espíritu Santo y las verdades bíblicas. No importa cuán intensa sea tu lucha o cuánto tiempo lleves enfrentándola, puedes ser libre. Este libro te enseñará a identificar la raíz espiritual de la esclavitud, colaborar con el Espíritu Santo y vencer cualquier ataque del enemigo. Visita esobrenatural.com/store y ordena tu copia hoy mismo. Bien, el hijo de Charles, Israel, se ha unido a nosotros. Israel tiene 19 años. Israel fue un hijo pródigo y fue transformado radicalmente por Jesús. Cuéntame un poco al respecto. Sí, bueno, comencé mi vida, por supuesto, en una familia cristiana, con padres amados y muchas cosas, pero yo amaba al Señor, le servía y sentía su presencia todo el tiempo, pero luego, al adelantarme en la adolescencia, comencé a alejarme porque había momentos en los que hablaba de temas subidos de tono. Veía una serie completa llamada Temas Candentes y algunas personas se sentían
de una manera tan ligera como política o cualquier otro tema candente. Claro que hubo momentos en los que la gente se ofendió y se fue. Así que yo, como un niño de 8 años, educado en casa, veía todo esto pasar y decidí conscientemente, oye, no voy a recurrir tanto a la iglesia por la gente con la que me relaciono. Así que terminé mudándome a una escuela pública en la secundaria, así que empecé a relacionarme con este tipo de gente y a medida que crecíamos, algunos cayeron en la adicción, otros ya llevaban estilos de vida diferentes, fiestas, alcohol y demás. Entonces, comencé a involucrarme en este tipo de grupos de amigos donde caía en la adicción y comenzó inocentemente con solo preferencia musical y la forma en que hablaba, pero luego rápidamente se convirtió en una espiral descendente de adicciones y esclavitud y un lugar donde simplemente rechacé a Dios. Y se volvió tan mal que comencé a odiar a Dios con todo mi ser y siempre discutía con mi padre sobre cuestiones y problemas bíblicos. Pero cuando yo regreso de Kenia en 2022, comenzaron a suceder algunas cosas raras donde mis piernas se debilitaron y un día mientras caminaba por la casa se me doblaron las piernas por completo y no las sentía. Me costaba mucho trabajo caminar, mucho trabajo subir a mi habitación, meterme en la cama también. Así que cuando yo perdí la sensibilidad por completo, se lo dije a mi mamá. Me dijo, vamos a llevarte al hospital. Estuvo conmigo todo el tiempo, desde que me ingresaron hasta que me dieron de alta. Y durante ese tiempo me hicieron todas las pruebas, extracciones de sangre y además me administraron medicamentos por vía intravenosa. Y el último día antes de que me dieran de alta, me inyectaron el medicamento muy, muy rápido y como resultado de eso, los médicos no sabían qué iba a pasar. Tampoco sabíamos qué es lo que iba a pasar porque me sentía somnoliento, no estaba completamente despierto. Era como si mi mente y mi cuerpo estuvieran en una página completamente diferentes. Yo tuve una visión abierta donde estaba sentado en un árbol similar a uno en el que estaba cuando estaba en África. Y vi a una enorme serpiente empezar a rodear todo el árbol como si viniera hacia mí para morderme. Y entonces reaccioné y desde ese momento en adelante me asusté y temí por mi vida y comencé a preguntarme cuál es la verdad y cómo puedo buscar la verdad. Pero en el mes de agosto de 2023... Sí. Así que desde ese momento en adelante en el hospital tuve mucho tiempo para reflexionar y al final mi conclusión fue buscar la verdad. Así que, por supuesto, me involucré en la lectura de la palabra e incluso en la lectura de un montón de textos diferentes porque era muy escéptico y estaba tan decidido a no volver a la iglesia y volver a la religión. Pero luego, cuando mi padre me invitó a ir a Virginia, estaba prácticamente al final de mí y busqué por todas partes, busqué otra religión, otros filósofos, otras formas de vida y todo fue corto. Y cuando me encontré en ese campamento en Virginia, era el Calvary Pentecostal Tabernacle. Nunca había visto nada igual. En todos mis años de vida fue una explosión de la presencia de Dios. Cuando comenzó el servicio completo, estaban desafiando mi fe diciendo, ese fue el mensaje central. Decían que las ofrendas y los diezmos, la Biblia dice que hay que probar a Dios con las ofrendas y cuando escuché eso, y estaba al final de mí mismo, pensé, Dios, si eres real, te daré todo lo que tengo aquí. Y espero que aparezcas, y si no me das, si no apareces, si no me das ninguna razón para cambiar, simplemente seguiré con mi vida y seguiré viviendo mi vida como siempre he querido. Y así fue como lo di todo esa noche. Y por alguna razón me encontré siendo la primera persona en subir al altar llorando muy arrepentido ante Dios por todo lo que había hecho, y no importa si eres un pródigo o si ya has perdido el rumbo. Es como cuando el Espíritu Santo desciende sobre ti y te revela su fuego, te revela su persona, como si ni siquiera lo intentaras. Es como un impulso a entregarle tu vida a Jesús. Incluso un pródigo frío y duro, cuando el Espíritu Santo toca su corazón, no puede evitar sentirse atraído al Señor. Charles, hubo una vez que te encontraste en medio de un disturbio y lo transformaste en un avivamiento. Fue cuando George Floyd murió. Cuéntame rápidamente sobre eso.
El Espíritu Santo me había dicho durante el confinamiento por el COVID, ayunen 40 días y el domingo de Pentecostés voy a hacer algo. Y durante el ayuno, Dios comenzó a manifestarse en visiones y encuentros. Y un día tuve una visitación de Jesús durante el ayuno. Íbamos en un pequeño auto descapotable rojo, parecía un Corvette. Se quedó sin gasolina y Jesús era el conductor. Salió, empujó el vehículo hasta una gasolinera, lo llenó de gasolina y entonces ahora me encontraba al volante. Y ahora yo era el conductor. Salí manejando por la carretera y para cuando llegué a la carretera iba a unos 320 kilómetros por hora. Entonces me desperté y verdaderamente, según la interpretación de ese sueño, comprendí que iba a tener un ministerio muy rápido, que estaría lleno del poder del Espíritu Santo, que podría avanzar muy rápido por todo el país. El día 39 del ayuno, George Floyd muere y la ciudad estalla. Hubo disturbios y las comisarías fueron quemadas. Movilizaron a la Guardia Nacional para que viniera a sofocar la violencia en la ciudad. Había gente asesinada a tiros por todas partes. Y entonces recordé que Dios me había dicho, hagan un ayuno de 40 días, porque el domingo de Pentecostés voy a hacer algo. Por cierto, el domingo de Pentecostés era el domingo siguiente. Era el 31 de mayo de 2020. Y a las 2 p.m. de esa misma tarde, llegué a esa esquina con un grupo de personas con quienes estábamos orando y ayunando juntos, y con un megáfono en la mano, comencé a proclamar un mensaje de esperanza, sanidad y reconciliación racial. Mientras seguía predicando, un hombre se acercó con un micrófono y un sistema de altavoces. Me dijo, «Tienes un gran mensaje. Quiero que uses mi sistema y lo compartas con la gente». Cientos de personas estaban arrodilladas, levantando sus manos y arrepintiéndose. Los negros abrazaban a los blancos, los marrones y los blancos y la policía y todos trataban de abrazarse unos a otros y hacer la paz. Y vi el poder de la cruz, donde la reconciliación vertical con Dios conduce a la reconciliación horizontal de unos con otros. Los problemas raciales no se tratan de la piel, se tratan del pecado en el corazón. Entonces, cuando las personas comenzaron a arrepentirse con Dios, comenzaron a arrepentirse entre sí. Y así, ese día, decidimos que no íbamos a dejar de venir aquí porque cuanto más prediquemos el Evangelio, más personas se reconciliarán entre sí. Y empezaron a traer gente con nosotros para bautizarla. Así que organizamos un bautismo. Empezamos a predicar el Evangelio, a conseguir la salvación, a promover la reconciliación racial y a realizar bautismos. Lo llamamos Renacimiento de la Unidad. Israel, ¿recuerdas cómo te sentías herido cuando huías de tu familia? ¿Huías de Dios? ¿Huías de todo lo que era decente? Hay muchas personas que están sufriendo en este momento y tienen hijos que son pródigos, igual que tú lo fuiste. Creo que cuando ores, ellos serán tocados y volverán a casa. Ora ahora mismo. Padre Dios, conocemos tu poder y conocemos tu Espíritu Santo. Así que te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para hacer un movimiento de Pentecostés, donde el Espíritu Santo se mueva en las vidas de los pródigos y toque su corazón, y revele la bondad de Dios que conduce a la salvación. Y en el poderoso nombre de Jesús llamamos a los pródigos a casa. Al igual que el hijo pródigo que tocó fondo, proclamamos que existen esos momentos de fondo donde llegarán al fin de sí mismos. Porque el fin de sí mismos es el principio de Dios. Así que, Señor, te pedimos que los lleves al límite de sí mismos y los llenes del Espíritu Santo y como David los saques del abismo, que los levantes de ser un simple pastorcito a ser un gran hombre y mujer de Dios. Y a cada hijo pródigo te decimos que regreses a casa y que no vivirás una vida de rebelión, sino que vivirás la vida que Dios te ha llamado a vivir. Y les decimos a los padres, a las madres, a los padres,
les declaramos fuerza y oramos por un gran derramamiento de fe. Y Padre Dios, decimos, cada oración que ha sido enviada por las madres y los padres, escucha su oración, porque las oraciones de los justos son escuchadas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.